¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios. Hoy hicimos rosario más rapidito para poder estar listos y recién rezaditos para cuando usted llegara. Qué gusto saludarte, Roberto. Los oí. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Dije, oigan, despacito, despacito. Es que siempre nos tardamos 1 hora y hoy les pedí que lo hiciéramos un poquito más ágil para poder estar listos para cuando estuvieran con nosotros. Ah, muy bien. Pues, antes que nada, como siempre, agradecerte mucho el que estés aquí con nosotros, Roberto. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Ya vas a ver muchas caras conocidas que has visto ya en algunas otras ocasiones que hemos tenido la fortuna de tenerte. Vas a ver también algunas caras nuevas, vas a ver niños, vas a ver adultos, vas a ver de todo. Y la verdad es que esta comunidad pues ya vamos para 1 año y medio, ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo. Y pues aún y con todo eso te comentaba en nuestra conversación que tuvimos, pues que pues a veces aquellos que pensamos que estamos más cerca de Dios, pues de repente somos más sensibles, pero también nos toca vivir retos en los que nos preguntamos, pues ¿dónde está Dios, no? ¿O cómo está este asunto y cómo le podemos hacer para seguir teniendo esta fe y para poder, pues de alguna manera ser instrumento, ¿no? Para poder estar mejor y para poder también ser un pedacito de esperanza para todos. Entonces, pues les pido que le den la bienvenida al Padre. Estoy grabando la sesión, la voy a subir a YouTube para los que no pueden estar aquí. Y pues sin más, pues bienvenido, Roberto, y pues es tuyo el foro. ¿Me pueden nombrar como coanfitrión? Claro, con muchísimo gusto. Coa. Sí, porque si te pongo como anfitrión, ya valí. Es que nada más Exactamente. me aparece make host. Ah, nada más te aparece. Mira, ya, ahí ya puedes compartir pantalla. Ok, Sí, ahí está. perfecto. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ah, bueno, no sé si ahí en la aplicación, en donde está en participantes, donde estoy yo, que diga destacar para todos. Ándale. Y así ya me veo yo en todas las pantallas y al presentar sigo viéndome anclado para todos en la página, ahí en el cuadrito, ¿verdad? Bien. Pues precisamente lo que decía Olga ahorita, el tema que vamos a ver el día de hoy es el de la fe en tiempos difíciles, el gran reto de creer. ¿Por qué? Pues porque si hacemos una síntesis de las cosas que han pasado en estos últimos tiempos, lo que más está siendo puesto a prueba en nuestra vida como discípulos de Jesús es precisamente la virtud de la fe. Hace 2 años, pues estábamos hablando acerca de algo que ya era inminente que llegara a estas tierras mexicanas, que era el COVID-19. Exactamente hace 2 años se hablaba que en Europa ya estaba muy fuerte. Veíamos todos esos videos que nos mandaban de España, ya sea españoles o también mexicanos o latinos que estaban en Europa, y nos decían que nos cuidáramos porque estaba algo muy fuerte, esta pandemia o esta epidemia en aquel entonces, ya después pandemia cuando pasa de este lado del océano, y ya la OMS decreta en el mes de marzo, o sea, dentro de unos 15 días más, será 1 año, el 15 de marzo es cuando ya se cierran todas las escuelas, se cierra la iglesia, las iglesias, los templos, el tecnológico, la UDEM, y después ya todas las escuelas y todo a nivel nacional e internacional. Y se declara pandemia, presente el virus en todo el mundo y nos desequilibró en todos los sentidos, en lo humano y en lo espiritual, en lo laboral y en lo familiar, en todos los sentidos. Después, con esto de la pandemia, viene también el aislamiento necesario que viene a provocar angustia, desesperación, frustración, como también
Otros síntomas que se ven como depresión y tristeza en mucha gente, porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados. Ustedes recordarán que estuvimos 3 meses, un poquito más. O sea, a finales de julio es cuando empezó a reabrirse poco a poco la iglesia, las escuelas y otros ámbitos más, las empresas, poco a poco. Y todavía pues hay algunas instancias que siguen cerradas. Cuando parece que todo ya está un poquito más pues normal porque ya empieza a abrirse, pues vienen estos rebrotes, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, y ahorita pues ya no se quiere hablar tanto de eso porque se sabe que vendrán otras oleadas. Lo que no se sabe es cómo van a venir, si van a venir con el mismo carácter de al principio, o la Delta, que también fue muy agresiva, o la Omicron, que es muy contagiosa, pero no tan letal como la primera y la segunda. Así es que, pues estamos en esa incertidumbre, y con todos estos protocolos que no se han terminado, pues siguen contagios. Y en nuestro estado, en Nuevo León, pareciera que, bueno, pues ya lo del COVID ya lo estamos pasando a segundo plano, porque pues está apareciendo otro fenómeno, la escasez de agua, en donde por más que pedimos y pedimos a Dios que llueva, pues que llueva la Virgen de la Cueva, y pues no pasa nada, por más que le pedimos al Señor en la misa, y ya el señor arzobispo pues mandó una carta para que toda la diócesis, la arquidiócesis nos pongamos a rezar pidiéndole al Señor el don de la lluvia, y no cae prácticamente ni una sola gota. Las presas se están secando y obviamente se pregunta sobre cortes de agua y cosas por el estilo. También esto nos pone a prueba porque quizá ahorita no estamos sintiendo todos el golpe, pero cuando abramos la llave y no salga agua por un día o dos, entonces creo yo que los que no hemos sabido levantar nuestros ojos al cielo, lo vamos a empezar a hacer. Y cuando cumplamos los días que los que ya tienen, como los que ya tienen varios días, hasta semanas sin agua, pues vamos a entender por qué los otros le están reclamando a Dios y nosotros apenas lo estamos haciendo. Y para todavía ponerle la cereza al pastel, este inicio de guerra. ¿Y por qué digo inicio de guerra? Porque esto no va a quedar en una Ucrania que está defendiéndose y una Rusia que está atacando, sino lo que estamos viendo solamente es el inicio de una guerra. No la deseo para nada. Lo que pedimos es la paz, y no solamente como ausencia de guerra, sino paz en los corazones de tantas personas que están sufriendo, y como lo vemos en las noticias, que no tienen la seguridad de poder regresar a su hogar, o si es el lugar que dejaron, regresará a ser su hogar. O sea, ahí quedará esa casa, pero volverá a ser mía. Eso es todavía está en tela de duda. Así es que las cosas no pintan bien en muchos órdenes. Si vemos las iglesias, pues siguen vacías. Aunque ya vemos el regresar de la gente, todavía no figura. Aunque se diga que estamos al 50%, son garbanzos de libra las parroquias en donde entra la gente en esa cantidad. Los fieles, y si acaso en unas 2 misas de las 4, 5 o 6 que se ofrecen los domingos. La gente todavía, pues más que tener miedo, la gente todavía no logra aceptar lo que está sucediendo, y por lo mismo hay una especie de rechazo a Dios nuestro Señor por lo que está sucediendo. La ausencia en el templo es una forma de rebeldía, puesto que tengo que buscar un culpable, y como el que calle otorga, y cuando le reclamo a Dios no habla, pues el culpable es Dios, y a él le pongo esta carga de culpabilidad. Y por eso la fe empieza a disminuir, y la fe empieza a transformarse en cosas no deseadas. No solamente que disminuya o desaparezca, sino que se cambie, en donde Dios, revelado por Cristo, pues ya no es ese Dios en el que yo creo. Mejor prefiero aceptar otras formas de divinidad que me dé
lo que quiera, si este Dios me da lo que necesito, lo acepto. Y esto vuelve el panorama un poco más complicado. No por eso quiere decir que esto va a ser desalentador para nosotros. Para los que perseveramos en la oración, como aquí en la oración del Rosario, los que perseveramos en la oración, como quienes acudimos a la Eucaristía, hacemos oración, nos confesamos, nos esforzamos por llevar una vida de gracia, bueno, pues tenemos esa tarea de redoblar esfuerzos porque creemos que Dios tarde que temprano nos va a responder y con los talentos y dones que Dios nos ha dado, pondremos también lo que esté de parte nuestra. Así es que ante este panorama oscuro, precisamente la fe viene a ser una antorcha en medio de esa oscuridad, una luz que empieza a brillar y que brilla con más intensidad, y nosotros que nos esforzamos en hacer crecer este regalo que Dios nos ha dado. Por eso, lo primero que podemos mencionar en referencia a la fe es que si bien la fe es importante, hay otro regalo de parte de Dios que es más importante, que es el regalo del amor. El amor es lo más importante en la vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no es fe, Dios es amor. Esto sí es un dato revelado por parte del mismo apóstol San Juan en la primera carta que escribe, además de su evangelio. Ahora, lo más importante es el amor, pero dentro de lo importante del amor es cuando éste es llevado a la práctica, cuando no queda solamente en un concepto, en una idea, sino en algo concreto. Por eso el texto de, porque estuve hambriento y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber. El amor puesto en práctica se llama caridad. La piedra en la que está sostenida el primado del amor es la piedra de la fe. Esto es importante. Nos queda claro que lo esencial en la vida es el amor, pero para que el amor exista, necesitamos de una base, algo que lo sostenga, y esa base se llama fe. Cuando una persona tiene fe, tiene esa tabla necesaria para que el amor pueda ser soportado y para que el amor sea ahí colocado y comience a crecer. Una persona que carece de fe es una persona que va a carecer de amor, porque no tiene el sustento para que el amor permanezca. Una persona que tiene una fe sólida se está permitiendo el que el amor llegue así a su persona a manos llenas. Así es que la piedra en donde se sostiene el primado del amor se llama fe. Jesús, por esto, va a mostrar a los apóstoles lo importante y necesario de esta piedra que es la fe, y va a insistir en la perseverancia de las enseñanzas y de la manera de vivir, porque ahí es donde los apóstoles van a encontrar la fuerza de la fe. Van a poder comprender en la enseñanza de Jesús y en su manera de vivir cómo podemos nosotros siempre salir adelante, aunque las cosas parezcan que no están bien. La palabra de Jesús y la manera de vivir de Jesús tiene que ser para nosotros un aliento para entender que en la fe todo es posible. Como nos va a decir Jesús, todo es posible para el que tiene fe. Como también dirá, si tuvieran fe, al menos como si fuera un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, cámbiate de lugar, y la montaña te obedecería. O le podrías decir a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y el árbol te obedecería. Ante algo absurdo, ¿cómo se va a plantar un árbol en el mar? Bueno, al ver nuestra convicción y nuestra seguridad, el árbol no vacila. Así también, al escuchar la enseñanza de Jesús y al ver su manera de vivir, aunque lo que nos pida sea absurdo, lo voy a hacer. Aunque no entra en mi razón y en mis criterios, lo voy a hacer. Porque lo que me diga Jesús, lo que me enseñe Jesús,
no necesita pasar por la razón o por los sentidos, sino por la fe. Porque mi razón y mis sentidos puede ser que no acepten la propuesta de Jesús por lo ilógico que pueda parecer en ocasiones, pero sí lo voy a aceptar por el don de la fe. Bien, ¿cómo era la fe en los dirigentes en tiempos de Jesús? Para ellos, la fe era aquel que se sabía de memoria la Torá y quien la cumplía. De modo que la fe es el que conoce la palabra de Dios. La fe es el que se sabe los textos de la Escritura. Y lamentablemente, aún entendemos o algunos entienden la fe como algo así. De modo que si yo me sé los textos de la Biblia, pues es una persona muy piadosa. Si yo cumplo con esos preceptos que se dicen, esa persona tiene mucha fe. O la fe es el culto. Mi fe está precisamente en lo que celebro. Si yo celebro la misa, o si yo participo de la misa, o estoy en una celebración y después ayudo en otra y participo en aquella, pues se ve que es una persona de mucha fe porque está en las 5 misas del domingo ayudándole al Padre, porque es el monaguillo que ayuda en todas las misas, porque es el ministro de la comunión que ayuda en todas las celebraciones, porque es el lector que está siempre al pendiente en una y en otra celebración para que la misa no se quede sin lector y esté todo como debe de ser. Se entiende la fe como si fuera solamente celebrar el culto o los sacrificios, como concretizaciones de la fe. Aquellos sacrificios en el templo como los sacrificios hechos por una persona. O sea, si yo me privo de, entonces soy una persona que tiene fe, como ahora que se acerca ya el tiempo de la Cuaresma, en donde miércoles de ceniza, viernes de Cuaresma, pues nos privaremos del alimento con el ayuno, o nos privaremos también del alimento de la carne, el miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma, en donde voy a estar haciendo actos de sacrificio y pues quien lo hace y lo vuelve a hacer y hasta dice, y no solamente el miércoles, también el jueves y el viernes y voy a ayunar más días, pues parece que esta persona tiene mucha fe, pero no siempre una persona que realiza el culto, que conoce la escritura o que cumple con la ley, necesariamente es una persona de fe. Incluso a veces esto puede ser solamente apariencia. Es la denuncia que hace Jesús constantemente a los escribas y fariseos, en donde les dice hombres hipócritas. ¿Por qué? Porque cuelan el mosquito y tragan el camello, porque parecen sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre, o también porque cometen toda clase de injusticias. Se dedican a hacer estas prácticas, pero olvidan otras, y a veces por cumplir con estos preceptos humanos, no dejan, o más bien no cumplen con otros que son muy importantes. Al declarar corbán, es decir, ofrenda para el templo, un bien material, ya no estás ayudándole a tu padre y a tu madre, en donde ahí sí hay un mandamiento de parte de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No por amor al templo estás entregando esa ofrenda, sino porque no quieres comprometerte con tus padres, porque tienes algún rencor, porque tienes algo en contra y no quieres ayudarles, siendo que les puedes ayudar y que necesitan de esa ayuda. Prefieres mejor destinarlo al templo, pero no para honrar a Dios, sino para no hacer caso o no obedecer o no atender a tus padres, en donde sí hay un mandamiento que nos habla acerca de esto. Por eso, el Señor Jesús nos da toda una enseñanza sobre la fe. Jesús nunca definió la fe. Ese regalo, esta virtud, sí aparece en la carta a los Hebreos. Sí se nos dice en el capítulo 11, versículo 1 y siguientes,
sí nos dice el autor de esta carta a los Hebreos qué es la fe, pero Jesús nunca definió esta virtud. ¿Por qué? Porque Jesús no era tan amigo de definiciones, porque si hubiera dedicado Jesús tiempo a enseñarnos definiciones, nos estaríamos quedando con ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué se entiende por esto? Y nos quedamos con la definición y no llegamos a hacer aquello que es lo que Dios quiere, lo que Jesús desea. No llegamos al fondo de esto, sino nos quedamos con lo superficial de las palabras. Por eso, para Jesús, más que las definiciones, lo importante son las acciones. Y es entonces que la fe nos la presenta Jesús como una actitud. Esto es lo importante. La fe es una actitud que nosotros debemos de tener ante los retos que la vida nos presenta. La fe es una actitud que yo voy a manifestar ante los diferentes retos. Así, la fe va a ser la actitud que yo tenga, por ejemplo, ante la muerte. La fe es la actitud que yo tenga ante el dinero, ante la amistad, ante el trabajo, ante lo que ya platicamos al principio, esta situación de guerra, ante la sequía, ante los problemas, cuando no nos llueve, sino también nos llovizna o nos graniza o nos nieva, cuando todo parece ponerse oscuro, la fe es la actitud que yo tengo ante estas circunstancias o estas situaciones que se nos presentan. Por eso, nuestra fe en muchas ocasiones, lamentablemente, cae en lo mismo que vivieron los escribas y los fariseos. Para los escribas, los fariseos y muchas de las sectas judías en tiempos de Jesús, la fe era algo más en referencia a doctrinas, lo que se enseña, lo que se aprende, lo que debes de saber. La fe queda en palabras, en conocimientos y en datos, cuando realmente pues la fe va más en la línea de las actitudes y obviamente de las acciones que nosotros vamos a realizar en favor nuestro y en favor de los demás y para la gloria de Dios. Por eso Jesús va a contraponer la ortodoxia, o sea, la manera correcta de enseñar, contra la ortopraxis, la manera correcta de vivir. Sí, es importante aprender la doctrina sana, la doctrina correcta, pero para Jesús no es suficiente pensar o conocer o entender las cosas correctamente, aprenderlas así, sino para Jesús también y sobre todo, lo más importante es vivir correctamente, vivir adecuadamente. Y en ese sentido, pues vivir nuestra fe desde esta perspectiva de la práctica. Y para esto es que el Señor va haciendo como una especie de dinámicas, así como en los retiros que dicen, y ahora les vamos a poner esta dinámica. Bueno, Jesús hace lo mismo. Jesús pone dinámicas a los apóstoles porque como él no quiere tanto dar definiciones sobre lo que es la fe, ni tampoco quiere enseñarles tanta doctrina sobre la fe, sino acciones en donde la van a mostrar o no la van a mostrar, aparecen estas dinámicas. Y una de ellas es la de la tempestad calmada, en donde Jesús no se hace el cansado, sino realmente estaba cansado, pero aprovechó esa circunstancia en la que él se encontraba para descubrir qué tan grande era la fe de estos hombres. Y es entonces que al subirse a la barca y empezar la travesía por el mar de Galilea, Jesús entra en un sueño muy profundo. Tan es así que el viento en el mar de Galilea, que ordinariamente así es en la tarde, empezó a ser más fuerte y más, al grado que ya el mar
comenzó a encresparse y a picarse. Y el agua entró en la barca y más. Y el agua que mojaba el rostro de Jesús no era suficiente para despertarlo, porque él estaba en un sueño muy profundo por el cansancio tan fuerte que tenía después de haber predicado largas horas y haber sanado a tantos enfermos y haber despedido él personalmente a la gente. Así es que Jesús está, bueno, dependiendo del evangelista, en San Marcos dice el evangelista que estaba tan cansado que le pidió a los apóstoles que ellos despidieran a la gente, se acostó junto a un árbol, se acuesta y se quedó dormido, y tuvieron que cargarlo para subirlo a la barca. Dicen, y así como estaba, o sea, dormido, lo subieron a la barca. Estaba sumamente cansado. Pues en ese mar encrespado y en ese viento huracanado, los apóstoles empiezan a sacar el agua como pueden, pues se estaba metiendo a la barca, hasta que ya sienten que no es suficiente lo que ellos están haciendo. Pedro toma a Jesús y medio lo sacude, lo despierta y le dice, ¿qué no ves que nos estamos hundiendo? Fíjense lo absurdo de la expresión de San Pedro. Pues, ¿cómo va a ver Jesús si está dormido? Pero es tanta su desesperación que ya pierde objetividad. Jesús, al ver la cara de los apóstoles y lo que está sucediendo, y al ver la reacción de Pedro y la acción de Pedro, Jesús se levanta y fíjense cómo, antes de reprender al viento y al mar, se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Fíjense, antes de calmar el mar y el aire, el viento, se dirige a los apóstoles. ¿Por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? Ya después calma el mar y también al viento, y viene toda esa tranquilidad, y los apóstoles se sorprenden y se preguntan, pues, ¿quién es este que hasta el mar y el viento obedecen? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Por qué esta pregunta? Porque uno podría pensar, pues si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera asistido a Jesús. Yo también lo hubiera despertado, porque pues lo ordinario es que si yo ya no puedo, pues lo mejor es pedirle al Señor que nos ayude. Pero el Señor Jesús se los está regresando a ellos. ¿Por qué? Porque Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Además, ellos vivían en Betsaida y en parte de Cafarnaúm. De modo que ellos conocían el oficio. Ellos sabían que en ese mar había vientos traicioneros que de pronto aparecían, encrespaban el agua y después, así como venía esa borrasca, así también el viento desaparecía y el mar llegaba a la calma. Ya habían pasado seguramente muchas ocasiones con esta situación. Pero ahora que está Jesús en la barca, en lugar de utilizar las habilidades que Jesús les dio, quisieron las cosas de la manera más fácil. Pues vamos con él y vamos a despertarlo. Cuando Jesús dice, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y además los otros que ya eran hombres, pues, ¿qué no saben de este oficio? Pues, ¿qué? No son hombres ya hechos y derechos. 12 personas no son suficientes para poder sacar el agua, como también para poder enfrentar este mar tempestuoso y saber que en un momento u otro vamos a salir adelante, y además de que yo estoy aquí con ustedes. No tengo que estar despierto para que las cosas sucedan adecuadamente. Así es que la fe es no tener miedo, porque para Jesús, más que la incredulidad, lo que se opone a la fe es el miedo. El miedo es la circunstancia en el corazón, la situación o la actitud en el corazón que nos impide abandonarnos en las manos de Dios y manifestar la fe. El miedo no necesariamente nos va a nublar los conocimientos que podemos tener de Dios,
pero sí nos va a impedir que demos el salto que tenemos que dar en la fe. Por eso, lo que Jesús les dijo a los apóstoles es lo que nos dice a nosotros. ¿Por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? O no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, el miedo te congela y no deja que tú sepas dar razón de tu fe, pero no con las palabras, sino con la vida. Por eso, la fe es confiar en Jesús, que Él va con nosotros en la barca. Si los apóstoles hubieran hecho lo que tenían que hacer, no hubiera pasado nada, no se hubieran hundido, porque Jesús está con ellos y porque la habilidad que ellos tienen puesta en práctica con todas las de la ley les da la capacidad de salir adelante. Por eso, este pasaje de la tempestad calmada es una oportunidad que Jesús le dio a los apóstoles de practicar la fe, pues salieron perdiendo, como también muchas veces nosotros salimos perdiendo, como también en otra ocasión Pedro, cuando Jesús camine sobre el agua, le va a decir Pedro, si eres tú, mándame a que vaya hacia donde tú estás. Ven. Y Pedro camina. Ahora bien, la fe de Pedro no hacía que el mar o el agua lo pudiera soportar. La fe de Pedro hacía que él pudiera caminar sobre el agua. No que el agua solidificara sus átomos, se transformara en su consistencia, se endureciera el agua para que pudiera soportar el peso de Pedro. No, la fe de Pedro, con el llamado de parte de Jesús, hace que él pueda caminar sobre el agua sin la necesidad de que el agua tenga la consistencia necesaria, valga la redundancia, para sostener al apóstol. Mientras el apóstol mantenga su mirada en Jesús y en ese sentido su fe firme, el apóstol podrá caminar. En la medida en que el apóstol empiece a mirar lo grande que es el problema de un mar encrespado que ya le está llegando a las rodillas, es entonces que otra vez el miedo le va a gobernar, va a haber una ausencia de fe y entonces ya no va a poder caminar sobre el agua. No quiere decir que los átomos del agua dejaron de endurecerse. El agua siguió siendo agua, pero Pedro ya no tuvo la misma fe. Y al no tener la misma fe, entonces ya no puede realizar aquello que él creía que era posible porque Dios le ha llamado. Así es que la fe viene a ser esta oportunidad, esta posibilidad de manifestar nuestra adhesión a Jesús y por lo mismo la fe, para que se note que la tenemos, tiene que ser puesta a prueba. Así como Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces, cuando ya está a punto a descargar el brazo sobre su hijo, Dios le detiene el brazo y dice, ya veo que me temes, ya veo que me obedeces, pues no me has negado a tu hijo. O sea, ya veo que me tienes fe, que crees en mí. Y por eso San Pablo va a entender en este texto, Abraham creyó en la resurrección de los muertos. Si Dios me dijo que de Isaac vendrá la descendencia y me está pidiendo que se lo entregue, pues él sabe cómo le va a hacer. Si lo mato, pues él sabe cómo lo va a levantar otra vez, porque él me aseguró que de este niño vendría la descendencia tan grande como las estrellas del cielo y también como la arena del mar. Por eso Jesús ve las crisis más como oportunidades para que nosotros podamos dar esos saltos, como lo hizo Abraham, como también lo hicieron otros grandes hombres y mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El ejemplo más importante en la historia, pues definitivamente es la Santísima Virgen María. Cuando las crisis y cuando las situaciones difíciles aparecen una y otra vez,
y no así como algo general, sino como algo particular, algo que me sucede a mí, pues llega un momento en que nos desesperamos. Por eso quise comenzar esta charla diciéndoles el contexto de pandemia, de falta de agua, de guerra y de otras situaciones más. Pero a veces esto que vemos en el mundo, esto que vemos en nuestro estado, en nuestra ciudad, o algo que nos puede estar sucediendo a nosotros, pues puede ser que esto que nos sucede a nosotros, nos sucede una y otra y una y otra vez más, hasta que le decimos, oye Señor, ya párale. Oye, pues ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede a mí? Como si no tuviéramos por qué estar pasando por eso. De modo que constantemente en este tipo de circunstancias, pues en las situaciones de crisis, aparece la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué tuvo que morir de esta manera? ¿Por qué tuvo que perder su trabajo? ¿Por qué económicamente le está yendo mal? ¿Por qué? Y así nos vamos preguntando una y otra vez. Cuando acudimos a Jesús y le preguntamos por qué, Él nos responde, ¿para qué? El por qué es buscar siempre un culpable. Cuando estoy preguntando por qué, es porque busco a ver quién me la hizo, porque estoy buscando a ver quién me la va a pagar. Estoy buscando culpables, pues Dios o soy yo o son los demás, pero culpables hay. El para qué es una orientación positiva ante mis preguntas negativas o ante mis porqués. Por eso, el para qué es encontrar una salida en el camino que nos lleva hacia el Padre. La fe, en ese sentido, pues va a ser el descubrir el valor redentor de las cosas pequeñas, ocultas, sencillas. Hay cosas insignificantes, cosas pequeñas a las que quizá nosotros no le estamos dando el valor, cuando en esas cosas precisamente está el valor de lo que nosotros podemos realizar, encontrar, para que en esas pequeñas cosas sepamos que ahí hay un camino de santidad. A veces no serán grandes cosas, a veces en las pequeñas. Por eso, algo muy importante en el aspecto de la fe es la aceptación. La resignación no es cristiana. Pues ni modo, pues hay que resignarse. No, la resignación no es cristiana. La aceptación sí. Y en la aceptación aparece el para qué. Y para muestras un botón. El capítulo 9, versículo 1 y siguientes del Evangelio de San Juan. Hay un ciego de nacimiento en las puertas del templo. Se acercan los apóstoles con el Señor Jesús y al ver a ese ciego de nacimiento, la pregunta es, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque, como ustedes saben, pecado, castigo, está siempre arraigada en la mentalidad judía. Si tú estás enfermo, es que pecaste y por eso Dios te castigó. Enfermedad, castigo, pecado, son tres cosas que están siempre ligadas en la mentalidad del Antiguo y del Nuevo Testamento y todavía, pues obviamente en nuestros tiempos. No siempre y no en todo, pero sí en nuestros tiempos se sigue manifestando lo mismo. Por eso la pregunta, ¿por qué nació este hombre ciego? Si él no pecó, bueno, seguramente sus papás o sus abuelos, o sea, 4 generaciones. Y Jesús desconecta totalmente esto. Y dice, este hombre, dice, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Desconecta esta relación enfermedad, castigo, pecado. Lo está desconectando. Ni él pecó, ni sus padres pecaron. O sea, no busquen culpables. No se enfoque en el por qué. Este hombre nació ciego para que en él
¿Ve la orientación positiva? Para que en él se manifieste la gloria de Dios. Le da esa connotación positiva de una situación negativa. Y es entonces que Jesús sana al enfermo y hacia al ciego y se ve así la gloria de Dios y se manifiesta así la gloria de Dios. Hay un sentido positivo de la situación negativa que vivía este hombre ciego y que muchas veces también vivimos cada uno de nosotros. Por eso, en Jesús, la fe siempre va a ser mirar hacia adelante. ¿Nos suceden cosas desagradables? Sí, pero no nos podemos quedar con esas situaciones desagradables. Hay una psicóloga española en donde dice, los que viven anclados en el pasado son los resentidos, son los deprimidos, son los tristes. Los que están siempre enclavados en el futuro son los ansiosos. Aquellas personas que nunca van a encontrar una satisfacción. Lo más importante es saber vivir el presente. Por eso, porque nada más lo que tenemos en la vida es el presente, pues hay que aprenderlo a vivir con toda la intensidad posible. De modo que la fe en Cristo Jesús, ¿qué exige? Exige un abandono en las manos de Dios, sabiendo que tiene que ser para nosotros la fe una respuesta. La fe es la manera en cómo nosotros le vamos a responder al Señor. Por eso en el Evangelio de San Marcos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros por su falta de fe. De modo que la fe también es una respuesta que nosotros le damos al Señor. Por eso no es nada más que Jesús quisiera hacer los milagros, sino también pide que la gente tenga fe en él para que haya una respuesta de parte de Dios ante la necesidad del ser humano. Para Jesús, la fe es cimiento de los milagros, que se haga conforme a tu fe. Y el hombre que estaba lleno de lepra quedó totalmente curado. Vemos cómo hay una contraposición. Mientras en este primer punto Jesús no pudo hacer milagros por su falta de fe, fíjense cómo en este segundo milagro o en este segundo texto, en donde que se haga conforme a tu fe, o sea, está depositando la responsabilidad del milagro en la persona, que se haga conforme a tu fe, y entonces el hombre quedó totalmente sano. ¿Por qué? Porque tenía el elemento suficiente para arrancarle a Jesús ese milagro. Mientras uno está poniendo toda su confianza en Jesús, Jesús también está poniendo la responsabilidad de una respuesta de fe de parte nuestra. Por eso, para Jesús, la fe es algo dinámico. Mientras el judío es, yo voy a creer, yo voy a esperar, a mí me tienen que dar. En Jesús, la fe siempre es algo que nos pone en acción. Las personas de fe siempre están haciendo algo. Las personas de fe son proactivas, resuelven problemas. Las que no tienen fe los crean. Los que tienen fe los resuelven. Por eso, en Jesús, la fe es algo dinámico, es movimiento. El que empuña el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Como dicen, para atrás ni para agarrar vuelito. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La fe es algo dinámico, no es algo estático, sino es siempre en movimiento. No tiene dónde reclinar la cabeza. Obviamente, el único lugar donde tendrá para reclinar la cabeza será la cruz y su pecho será donde él esté reclinando la cabeza. Pero toda la vida de Jesús es un constante movimiento, es siempre caminar con él. Y por eso
le dice el joven rico, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, sal de esa situación comodina y estática que te da la riqueza y ponte en movimiento. Una persona que siente que no carece, que siente que lo tiene todo, es una persona que no se mueve. Pero una persona que está, que siente que necesita, que sabe que no tiene, es una persona que siempre va a estar en movimiento, en acción. La fe también va a ser una adhesión a la persona. ¿A cuál persona? A la de Jesús. De modo que, por eso dice el apóstol, pues no se trata solamente de saber, pues para saber hasta los demonios, sino se trata de adherirnos a la persona de Jesús. Y ustedes también me van a dejar, dice el Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Mesías de Dios. Tiene que haber una adhesión a su persona. No se trata en la fe solamente de tener el conocimiento de muchas verdades, sino que haya ese conocimiento que no queda solamente en saber, sino entrar en intimidad. Por eso dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Ese conocimiento que no va en la Biblia, en ese conocimiento que no va en la línea de saber datos o de saber cosas o de tener más ideas, sino adherirme a una persona que es el Señor. Por eso, el mismo San Juan, al final de su evangelio, dice, y muchas otras cosas hizo Jesús, pero se han contado estas para que ustedes crean. Y todo el evangelio de San Juan tiene como intención el que nosotros creamos. Y los discípulos creyeron en él. ¿Y crees tú en el Hijo del Hombre? Este pasaje del ciego de nacimiento. Sí, Señor. ¿Quién es para que crea? Yo soy. Y él creo, Señor. O también, como hemos escuchado hace poquito, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y ese aspecto de creer, que está presente en el Evangelio de San Juan y obviamente en los evangelios sinópticos, pero una fe que no es yo te voy a decir quién eres o qué haces, sino yo me voy a sumar a esta aventura de ir detrás de ti, sabiendo que las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde reclinar la cabeza. Yo te voy a seguir, yo voy a caminar detrás de ti. Por eso la fe se va a manifestar en ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que ya mencionábamos, creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Por qué? Pues porque nunca va a ser suficiente. Y junto con esto, quiero presentarles este video que creo que nos va a ejemplificar muy bien el aspecto de la fe, para que pongamos mucha atención. Robert, no se ve. Se quedó como, no sé si puedes dejar de compartir y volver a compartir, porque se quedó como congelada tu pantalla. Ok, a ver, déjenme ver. Ya, ahí ya. Ahí está. Ahí ya se ve moviéndose. Ok, a ver, déjenme. Video. A ver. Porque si pongo este video no se ve, ¿verdad? ¿No se está viendo un video ahí? No, ¿sabes qué? Probablemente elegiste solamente la pantalla del PowerPoint para compartir, porque no se ve tu pantalla completa. Entonces, deja de compartirlo todo y ya vuélvelo a compartir y selecciona el video y ya lo vamos a poder ver. Oh, híjoles. No. Si aquí de tecnología sabemos un chorro. Un chorral. Un chorral.
Tú me impresionaste al principio, pero ya te la regresé. Sí, 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 ya me doy cuenta que... ahí está, Ándale, ¿verdad? ahí está. Ahora sí. Dale. Mm, No, hay como que le tienes que poner una X. Recuerdo haber Ahí está. escuchado, yo vine preparado. Recuerdo haber escuchado de ahí, pequeño ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto. Adelante. Ok. una anécdota en la cual se intentaba explicar lo que es la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios, porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió: ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. Sin duda que podemos considerar a la actitud de esta niña como una demostración sencilla de fe. Pero ¿podemos definir a la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo? ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿Eso nos dice que Dios no existe? Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Eso nos puede llevar a la destrucción de la fe misma, a chasquearnos de Dios y de las maneras en que Él actúa. Fe no es creer que Dios me dará lo que le pido, es creer que me contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no me toca a mí decidirlo, simplemente aceptarlo. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra a lo que le pedimos, pero no a quién le pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen con Dios. Si Él no está con ellas, entonces llegan a ser las más grandes maldiciones. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen: yo no siento nada de fe y no sé qué hacer para sentirla. Es que la fe no es un sentimiento, es una decisión. En el verano me gusta ir a la piscina con mi hijo Jeremías. Como él todavía no sabe nadar, me zambullo yo primero y después le pido que él se arroje a mis brazos. Él duda y siente miedo. Yo insisto y le digo que no lo dejaré hundir. Él se resiste. Sin embargo, en determinado momento, confiando en la palabra de su padre, a pesar del miedo, da el salto. Eso es fe. La decisión de saltar confiando en la palabra de Dios, más allá del miedo que sientas. Cuando Jeremías vuelve a saltar, ya no duda tanto, porque él ha comprobado que su padre cumple su palabra. Es recién en ese momento que la fe es acompañada por un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. El miedo y la fe son enemigos mutuos. Donde prevalece uno, se aniquila el otro. Hay muchas personas que viven paralizadas en la vida por los miedos que las controlan. Miedo a perder el trabajo, miedo a morirse, miedo a ser rechazados, miedo a no ser felices. Miedos que tarde o temprano los llevarán a tomar las decisiones más desastrosas de sus vidas. El miedo justamente atrae aquello que deseas evitar. Si tienes miedo a hablar en público y a equivocarte, seguramente te equivocarás. Si tienes miedo a salir con tu auto y chocar, estarás más predispuesto a hacerlo. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa de fe.
Sin embargo, no te desesperes. La presencia del miedo no necesariamente implica ausencia de fe. Cuando Jeremías se arrojaba a mis brazos, lo hacía a pesar de su miedo. Si yo te pidiera que te subas a este tronco, lo más probable es que lo harías sin ningún tipo de problemas. Pero si yo subo este tronco 100 metros de altura, tu primera reacción sería agacharte, aferrarte a él y no tardarías mucho tiempo en caer. El tronco no cambió de tamaño. La diferencia está en tu miedo a caerte y en el lugar donde pusiste tu vista. El hecho de que hoy estés controlado por tus miedos se debe en gran parte a dónde está enfocada tu mirada. Cierta vez los discípulos navegaban en una noche tormentosa en el mar de Galilea. Mientras ellos remaban, vieron una figura que se acercaba caminando sobre las aguas. Es así que ellos se asustaron, tuvieron miedo y gritaron: ¡un fantasma! Entonces escucharon una voz muy conocida y familiar que les dijo: soy yo, no temáis. Es así que Pedro rápido le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Nota qué interesante. Pedro dijo: si eres tú. La fe de Pedro estaba puesta en Jesús, no estaba puesta en el hecho de caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Comenzó a caminar lentamente y mientras caminaba, todo iba bien mientras él tenía puesta su vista en Jesús. Pero en algún momento se distrajo. Comenzó a mirar la tormenta, sintió el viento, vio las olas, miró a sus compañeros y es así que su fe comenzó a desvanecerse. En el instante se hundió y entonces la Biblia dice que él gritó: Maestro, sálvame que perezco. Y así dice la Biblia que Jesús en el instante también tomó de su mano y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro tenía su vista puesta en Jesús, ninguna circunstancia, por más tormentosa que fuera, parecía amenazarlo. Cuando él miró a su alrededor, su fe se desvaneció y entonces lo controló el miedo. ¿Te das cuenta por qué te digo que tu fe se nutre del objeto al que se aferra? Tu fe será tan débil o tan fuerte de acuerdo al objeto en el cual esté enfocada. Muchas personas ponen su fe en su cuenta bancaria. Quiebra el banco y quiebra también su fe. Otras personas ponen su fe en su cónyuge. Su cónyuge falla y falla también la fe. Incluso otras personas ponen su fe en el líder religioso. El líder religioso se corrompe y se corrompe la fe junto a él. Tus miedos están escondidos mientras el objeto de tu fe parece firme. Pero cuando ese objeto se quiebra, tu fe colapsa junto a él. Es por eso que es necesario que hoy respondas a la pregunta que Jesús te hace: ¿por qué dudas? Tus miedos y dudas son la evidencia de que has elegido como centro aquello que no te trae paz ni tranquilidad. La fe llega a ser salvadora cuando se aferra a la fuente de la salvación. Por eso simplemente pon tu fe en acción, dando un salto de acuerdo a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la acción de fe, como la nieve se derrite por la influencia del sol. ¡Charán! Preguntas, dudas, chascarrillos, resquemores, chistes, comentarios, ñañaras. Pues primero que nada, un aplauso, por favor, todos al padre Roberto. Qué hermosura de plática. Marisela inclusive tenía un comentario. Marisela, me gustaría que lo hicieras en voz alta. Adelante. Primero que nada, padre, ¿qué onda? Somos sus fans todas las mañanas, nos alegra, nos tiene risa y risa. Estamos súper encantados con usted y con el padre Gerardo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué onda? Qué buena onda aquí desde el Arriba programa. los tigres, ¿verdad, padre? Arriba los tigres. Es todo. ¿A poco hay otros? Padre, yo justamente ayer, pues ahorita están en Radiotón, y una persona llamó, hizo una petición y pues no fue favorable la petición, entonces no le voy a mentir, salimos mi esposo y yo y le preguntaba yo a él que por qué Dios no respondía y pues ahorita con esta charla Dios me acaba me dio
wow, para mí es una charla enriquecedora porque me dio respuesta a cosas que me venían preguntando y preguntando. Me decía mi esposo, es que tenemos que ir con un sacerdote, alguien que... Y ahorita está, no, parece que Dios me escuchó. Muchísimas, muchísimas gracias a usted, a Olga, que pone, pues, que gracias a ella lo escuchamos y muchísimas gracias. De verdad que, wow, que sin palabras, la verdad. Bueno, hay ya ven que está en la ciudad aquí en Monterrey, Acción Poética, ¿verdad? Que son frases que están en las bardas. Y ahí hay una que me gustó mucho que dice, Dios tarda, pero nunca olvida. O sea, a veces queremos que Dios nos responda inmediatamente. Y Dios tarda, pero no olvida. Quiere decir que Él tiene en cuenta nuestra petición, lo que nosotros necesitamos, y Él no la va a desatender. Pero como bien se dice por ahí, los tiempos son de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe cuándo, Él sabe por qué, Él sabe si nos es conveniente o no nos es conveniente. Pues la sabiduría de Dios no es algo que nosotros podamos cuestionar, más bien tenemos que reorientar el enfoque de nuestra mirada para pensar como Dios piensa y así entender mejor la situación y actuar como Dios quiere que actuemos. Porque pues queremos que Dios piense como nosotros, cuando los que estamos llamados a pensar como Dios somos nosotros. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por el video, la verdad me fascinó. Y pues padre, muchísimas gracias por todo lo que aporta a nuestras vidas. Pues hoy con esta plática y todos los días, porque somos sus fieles seguidores de ¿Qué onda? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, aunque estemos en Radiotón, como quiera, damos algún mensajito ahí positivo. Yo lo sé, padre, de verdad que mis respetos para usted, no le miento, en mi mente se lo voy a decir, porque hoy tengo la oportunidad de hacerlo. Siempre, desde que lo escuché, yo digo, ojalá que algún día el padre Roberto sea mi guía espiritual. Y tengo fe que así va a ser. Algún día, de aquí en 30 años. No, estamos para servirles, con todo gusto, claro. Muchas gracias, Marisela. Roberto, tenemos una persona muy especial para nosotros en el Rosario, se llama Normita Camarena. Normita, de hecho, ella, bueno, es de aquí de México, pero desde hace muchos años vive en Estados Unidos con su familia. Y su esposo ha tenido cáncer en los huesos, si no me equivoco, durante mucho tiempo. La verdad es que, pues, literalmente milagrosamente había estado mejorando, etcétera, etcétera. Y pues bueno, tiene ya unas semanas que está pues muy malito y prácticamente ya estamos esperando el momento que se vaya, ¿no? Entonces, Normita me escribió ahorita, yo creo que no quiere hablar, pero me dice, literal lo voy a leer, dice, Olguita, pregúntale al padre, yo tengo fe, pero mi esposo cada día está peor. ¿Cómo le hago para no perder la fe? O si la muerte será también para aumentar mi fe. Sí. ¿Cómo se llama él? ¿Él? Para pedir por él. Sí. Ay, se me fue su nombre. Normita, habla. Antonio Camarena. Antonio Camarena. Antonio Camarena. Ok. Bien, pues la fe como actitud ante la enfermedad, que Dios nos dio ese regalo no solo para que lo pongamos en práctica en los momentos de la vida favorables, sino sobre todo en los desfavorables. ¿Cuándo puso a prueba Jesús a los apóstoles? Cuando venía lo imposible. Jesús pregunta, ¿cómo le daremos de comer a tanta gente? Aunque él ya sabía lo que iba a hacer, pero los que están siendo puestos a prueba en la fe eran los apóstoles. Y luego ya vienen los pasajes que ya vimos de las tempestades. El hombre el apóstol que es puesto a prueba en los imposibles. Jesús da de comer de manera imposible y Jesús salva en algo imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos de lo imposible es cuando nuestra fe tiene que brillar con más intensidad. Si no, ¿para qué la queremos? Ya vimos cómo Jesús no pudo hacer milagros por la falta de fe,
no porque se burlaron de él o no porque la gente no le llevó a los enfermos. No, es porque no tuvieron fe. Los enfermos ahí estaban, pero pues al ver que nada más lo veían como un curandero o como, pues ándale, pues si algo quieres hacer, aquí están. No, pues así no son las cosas. O sea, se necesita que tú des ese paso, que creas en él. Por eso Jesús le va a decir a Marta, ¿crees tú esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, es el reto, por eso el tema, el reto de creer, porque la fe la tendremos que mostrar ante lo imposible. Cuando Jairo, el jefe de la sinagoga, cuando Jairo va con Jesús y le dice, ven a curar a mi niña imponiéndole las manos. La fe de Jairo solamente estaba en que Jesús imponiéndole las manos le podría curar. Pero cuando se acercó ya a la casa, ya estaba muy cerca de la casa de Jairo, le avisan, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús a Jairo? Jairo, basta que tengas fe. ¿Qué? ¿La va a resucitar? ¿La va a levantar de la muerte? Basta que tengas fe. Hasta ese momento, Jesús no había resucitado a nadie. ¿Cómo puede? O sea, yo sé que él puede sanar a un enfermo, ya lo he visto y ya me han dicho, pero levantar a un muerto, ¿podrá hacer eso Jesús? Bueno, porque Jesús entró con Pedro, Santiago y Juan en la casa de Jairo, suponemos que sí, sí tengo esa fe. Sí tengo la fe para creer que tú la puedes levantar de la muerte. Si no, no, pues no tengo esa fe, pues Jesús no hubiera entrado. El entrar en la casa de Jairo es que sí. Y Jesús hace el milagro. Pues, ¿qué te podría decir? ¿Y qué podría decir sobre Antonio Camarena? Bien, aquí la cuestión es, ¿qué le quieres pedir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le estás solicitando? Primero, en tu oración debes de tener en claro qué es lo que le pides. Siempre nos abandonaremos a su voluntad, pero ¿qué es lo que le pides? ¿Le pides la salud de Antonio? ¿Le pides pues que termine rápidamente? ¿O le pides la fuerza para ti para poder sobrellevar la enfermedad y ayudarle a Antonio en el tiempo que se tenga destinado para él? Porque en esto hay de todo. Te dicen 3 meses y son 4 años. O te dicen 3 años y son 2 meses. O sea, en esto siempre hay sorpresas. Lo importante es tener fe para enfrentar lo que venga, pero sin dejar de pedirle al Señor con toda la convicción posible lo que Él tenga destinado. En concreto, ¿le puedes pedir al Señor la salud? Sí, pero con todo el corazón. A medias, no. Como si no se va a hacer, no, porque así no se le pide a Dios. A Dios se le pide con toda la convicción posible, porque Dios es más fuerte, es más grande y más poderoso que cualquier enfermedad, situación, problema. Dios es más grande que cualquiera. Por eso la frase de no le cuentes a Dios qué grandes son tus problemas. No, cuéntale a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Porque para Dios, como dice el texto de la Escritura, nada es imposible. ¿Qué pasa cuando uno le pide a Dios algo y no se cumple? Dios no nos escuchó. No, claro que sí nos escuchó. Y Dios sí vino a darnos lo que nosotros necesitábamos, no necesariamente lo que salió de nuestros labios. Porque Dios escucha no específicamente, no lo que sale de nuestros labios,
sino lo que sale de nuestro corazón. De modo que voy a poner un ejemplo. Huerto de Getsemaní. Jesús dice, Señor, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, si me puedes apartar, lo vamos a ver ahora en Semana Santa, si me puedes apartar de la muerte, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre le apartó de la muerte, dejó que el Hijo muriera. Permitió que el Hijo derramara su sangre y fuera clavado en la cruz. En ese sentido, uno pudiera preguntar, ¿entonces el Padre no escuchó a su Hijo? O sea, ¿se hizo sordo ahí? No, se lo escuchó. Porque, ¿qué es lo que salía del corazón del Hijo? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo más importante es que se haga lo que tú quieres, no lo que yo. ¿Tenemos derecho a pedirle a Dios? Sí. Y pedirle con todas las letras, pero siempre sabiendo que lo más importante es que se haga lo que Él quiere, no lo que nosotros. De modo que en nuestra fe están contemplados los polos. Está contemplado el milagro, como está contemplado también, está contemplada la muerte. En nuestra fe está contemplado los dos polos. De modo que en nuestra fe y con nuestra fe el milagro se hace. Por eso el texto que les puse de que se haga conforme a tu fe y la persona sanó. Está ese polo, como también el polo de la muerte. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Hijo murió. Murió glorificando al Padre. ¿Cuándo el Padre le libró de la muerte? Al tercer día. Cuando resucitó de entre los muertos, el Padre le libra de la muerte y de una vez y para siempre. Porque Dios, ante esta realidad, siempre va a tener una propuesta mejor y se llama vida eterna. Así es que en esto de la oración con fe, primeramente tuya tiene que ser total. Pero qué bueno que se da la oportunidad aquí de que todos nos sumemos a esa oración. Por eso, hace poquito me decía una persona, Padre, pues ¿para qué poner las intenciones en la misa? Esas que usted dice al principio y por fulanito y por preganiti. Pues ¿para qué, Padre? Mejor empiece la misa y directo. Al cabo, pues cada quien trae su intención en el corazón. Le digo, mira, sí, cada quien trae su intención en el corazón, estoy de acuerdo. Pero también es bueno que si quieres una intención especial, ponla ahí en el altar. No le prives a la comunidad la oportunidad de rezar por ese familiar que está enfermo o que tiene alguna necesidad o cualquier cosa de conversión, de viaje, lo que sea. No le niegues la oportunidad a la comunidad de hacer oración por esa necesidad tan especial que estás pasando, porque pues somos familia, como iglesia somos familia y necesitamos todos de todos. Así es que, pues yo te agradezco, bueno, a Olga y a ti, la oportunidad pues de estar aquí para sumarnos en la oración por, ¿verdad? Digo, yo he estado pidiendo por la intención así en general, pero ahora ya tengo un nombre en concreto por quien pedir. Gracias. Para que ya sea la sanación que esperamos y deseamos, y ya sea, si Dios decide, la otra sanación que es la entrada en la casa del Padre, que es la sanación total, pues libre de toda enfermedad, dolor, pecado, muerte, en la casa del Padre, pues que lo que suceda esté siempre contemplado por Dios y llevado por Él en sus manos. Que Antonio nunca se ha llevado a un lugar donde las manos de Dios no lo puedan sostener, sino siempre esté en sus manos. Lo ponemos en sus manos y que esté siempre en sus manos para que suceda en Él más y mejor de lo que nosotros somos capaces de imaginar o de lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Tienes y tenemos derecho a pedirle a Dios el milagro? Sí.
el derecho que Él nos ha dado porque somos sus hijos, no derecho porque estamos con esa dignidad, pues nadie es digno, sino porque Dios nos ha hecho sus hijos y como hijos es como nosotros clamamos a Él porque es nuestro Padre. Muchas gracias, Roberto. Qué bonita respuesta. Dice Normita que está muy conmovida y que te agradece mucho tus palabras. Con todo gusto, Normita. Y bueno, Mira, pues, estamos sumados ahí en la oración, ¿verdad? Y yo creo que todos aquí, los que estamos presentes, más los que vean después esta grabación, pues nos sumaremos a esta oración por ti, por Antonio, y pidiéndole a Dios. Fíjense, en una ocasión un padre que estaba tremendamente mal, hasta le llamaban el cadáver, así le llamaban el cadáver. Cuando unas señoras me dijeron de la situación del padre, les dije, pidan el milagro. Y uno de los hijos de esas señoras era doctor, es doctor, y su esposa en ese entonces pasante, o sea, faltaba poquito para que se graduara de médico, estaba atendiendo a este padre. Y ella era la que le decía a su novio, ya son esposos, que el cadáver. Y yo le decía a estas señoras, pidan el milagro, no pidan que se recupere, no, pidan el milagro, porque no puede salir de otra manera más que. Y estos muchachos doctores le decían a su mamá y a las señoras, ya no pidan, se va a morir. Nadie sobrevive de esto, nadie. No pidan ya, se van a morir. Pues ahorita el padre está celebrando, es párroco y da cursos y miles de cosas. Y entonces la mamá del doctor y a su novia le dice, o a su esposa ahora, le dicen, mijito, que estos casos no qué. No, pues sí, Dios lo tuvo que haber sanado. Digo, son creyentes, pero no sabían del poder de Dios. O sea, ante lo imposible, el padre actualmente que sigue dando pláticas y cursos y misas, dice, el 99% de esos casos no vive. Y el 1% queda con una tala, o sea, en estado vegetal. Por no decir que el 100% muere, porque, pues ya ven, él es parte de ese 1% y no quedó ni siquiera con tala, o sea, quedó normal prácticamente. O sea, es un milagro. milagro. Entonces, pues en nosotros está el pedir y hacerlo con fe. En Dios está hacer su chamba. O sea, lo que Él quiera. Pero en nosotros está arrancarle el milagro y pedirle y hacerlo con mucha fe. Por eso Jesús, cuando oren y le pidan, pídanle como si ya lo hubieran recibido. O sea, con esa convicción y seguridad. Y el decir, pero que se haga como tú quieras, no es, bueno, pues aunque no lo creo, no, porque siempre estaré abierto, aunque le estoy pidiendo con toda la convicción. Por eso la definición de Hebreos 11, 1 y siguientes, la definición de la fe, pues es los bienes que se esperan, la seguridad de los bienes que se esperan, con toda la seguridad, pero siempre con la conciencia de que se va a hacer lo que Dios quiere, porque Dios no va a hacer siempre lo que yo quiero, sino se va a hacer lo que Dios quiera. Y eso es lo que yo quiero, que se haga su voluntad, no la mía, pero que sepa cuál es la mía. Y la sabe, pero que yo también sea consciente y tenga bien claro cuál es mi voluntad. Y mi deseo es tenerlo sano y salvo. Muy bien. Roberto, te quiero poner, te voy a hacer una pregunta bien fuerte. Tenemos, como te dije, en el grupo, un grupo muy ecléctico, porque puedes ver ahí en tu pantalla dos nenas, se dice Renata y Victoria. Y son las más chiquitas y ellas no sabes el fervor con el que rezan y de verdad son un ejemplo y nos alegran el día a todos cuando el cuarto misterio siempre es de ellas, no sé por qué el cuarto, pero a mí siempre me latió que el cuarto fuera de ellas y ellas siempre lo rezan. Bueno, Renatita, que es la más chiquita, es hija de Sandy Perea, su mamá. Pero tenemos a Vicky, asómate Vicky, di hola. Y Vicky te quiere hacer una pregunta. Vicky es una niña muy linda. Vicky inclusive hace 2 semanas empezó a introducirnos al latín porque nos reza, cuando les toca a ella, reza el Padre Nuestro en latín. Sí, muy bonito. Y te voy a leer la pregunta que puso en el chat. A ver. Y Vicky,
antes que nada te quiero dar las gracias de que tengas la confianza de compartir esto y de preguntárselo a Roberto, ¿ok? Dice, una pregunta, padre. Me llamo Zoe Victoria. Es que usted dijo que tenemos que honrar a nuestros padres, pero mis papás me abandonaron y no me buscan. Siempre pido por ellos en el rosario, pero ¿qué más puedo hacer? Vicky es sobrina de Sandy, o sea, es prima de Renatita, y Sandy en su grandísimo corazón, pues está criándola como si fuera su hija, pero se me hace una cosa divina que Vicky te pregunte esto y pues adelante. ¿Qué le puedes decir? Pues mira, primero, ya los estás honrando con tu oración. Y si estás orando por ellos, tenlo por seguro que estás logrando dos cosas. Estás logrando que Dios, con más intensidad y con más fuerza, esté tocando a la puerta del corazón de tus papis para que se acuerden que tienen una hija muy linda. El que esté en tus papás o no esté en tus papás no significa que Dios no esté haciendo nada. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer, pero está sucediendo con más fuerza porque tu oración, aunque no es así como lo estoy diciendo, pero imagínate que si está tocando a la puerta del corazón de tus papis, tú le estás moviendo más la mano a Dios para que sea más fuerte. Estoy tratando de ejemplificártelo a ti que estás todavía jovencita. Es como si con tu oración le estuvieras moviendo la mano más fuerte a Dios para que toque con más poder en el corazón de tus papis. Y esa oración que tú haces por ellos, acuérdate que así como en toda oración que se hace por los demás, el que ora por otro, ora dos veces. Oras por él y oras por ti. O sea, el beneficio es por quienes oras y para ti. De modo que en tu corazón siempre debes tener la apertura de que el día, si es que llega y esperemos que así sea, en que tus papis rompan esa piedra que no deja que sus corazones estén latiendo por amor hacia ti. Si esa piedra llega a romperse y esos corazones empiezan a latir de un mayor amor por ti y deciden aparecerse en tu vida, que tengas tú también ese corazón latiendo de amor para que les recibas y ahora les puedas honrar de otra manera. Porque el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre ni tiene límites, ni tiene fecha de caducidad. O sea, no es honrarás a tu padre y a tu madre hasta que. Honrarás a tu padre y a tu madre hasta que cumplas tantos años o hasta que te cases o hasta que no. Es un mandamiento hasta que ellos, los dos, se vayan de este mundo a la casa del Padre. Y fíjate, es el único mandamiento que trae una bendición. Lograrás muchos años en tu vida. Dios bendice al que honra a su padre y a su madre. En el Nuevo Testamento aparece como una maldición para aquel que no honra, pero en el sentido original del mandamiento es una bendición. Por eso el texto que mencionábamos, ese de Corbán, es el reclamo de Jesús a aquel que no honra a su padre y a su madre. ¿Por qué? Pues porque una persona un hijo que no lo desea hacer, está permitiendo que en su corazón se vayan anidando sentimientos que no deben de estar, ni el rencor, ni el resentimiento, ni el remordimiento, son sentimientos que deben de anidarse en nuestro corazón, porque lastiman a quien lo siente. Tú que tienes ese corazón limpio y que tienes ese corazón noble, consérvalo así, en referencia a tus padres y a cualquier otra persona, porque cuando se anida el rencor, resentimiento, el odio, el remordimiento, es un veneno que te tomas y
y quien sale afectado y dañado eres tú. Así es que mantén esa misma actitud, que tu corazón siga latiendo en amor hacia ellos y que siga estando abierto para que el momento en el que pues puedas recibir una sorpresa, pues la recibas como lo que es y la disfrutes pues como viene. Así es que si ya nos habíamos sumado en oración por Antonio, pues nos sumamos en oración por ti, que estás rezando por tus papis, que ya estás haciendo algo increíblemente valioso y algo más efectivo que cualquier otro discurso. Porque más que decir todo lo que se puede hacer, tú ya estás haciendo lo mejor que se puede hacer por unos papis que tomaron la decisión de no estar contigo. Estás pidiéndole al que todo lo puede, pues que todo lo pueda. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Vicky? No te oímos, mi amor. Si quieres decir algo, hay que abrir el micrófono. Está abierto, nada más que no la oímos. Ahí se cerró, Vicky. A ver, ábrelo, mi amor. No te escuchamos, mi vida. No se mueve el volumen ahí. No se está moviendo. Es algo que ver con el micro. No sé si tienes conectados algunos audífonos, a lo mejor eso puede estar pasando. ¿No? A ver, Olga, tú que eres muy buena en Zoom. Cállate. Padre, no me retes. Ok, la voy a escribir. Okay. Mira, ahí en el chat. Olguita, tú le puedes abrir el micrófono. Sí, pero no, es que lo tiene abierto. Lo tiene, mira, ábrelo, Vicky. Sí, no, sí se abre. Lo que no se puede. Sí se abre, pero no se escucha. Ya. Ya, mi amor, ya te oímos, ahora sí. Ya, era una cuestión ahí de botón. Sí. No, ya te dejamos de oír. Acércate un poquito más, mi amor. ¿A la computadora o al celular? Está muy de lado, necesita ponerse más. Necesitas ponerte más en medio, mi amor, porque cuando vemos a Renatita, sí la escuchamos. A ver, ponte más en medio, mi vida. Muy lejos. ¿Me escuchan? Ahí, mi amor, ahí. Ya no. Cuando dijo me escuchan, se yo padre. Cuando dijimos sí, exacto. Ahí. Más para acá. ¿Me Ahí. escuchan? Ahí, mi amor. Ahí no te muevas de ahí. Muchas gracias por sus palabras y sí voy a rezar por ellos. Muchas gracias. Y no vas a rezar sola, ¿eh? Vamos a rezar contigo también. Y le vamos a pedir a Dios que un día tu más grande anhelo se vea colmado, pero de la forma más hermosa como solo Dios puede hacerlo, ¿eh? Y también por mi hermano. Claro. Santiago. ¿Tu hermano Santiago? Aquí estoy pidiendo, ¿eh? Digo, lo estoy anotando. Muchas gracias. Muy bien. Y le pediremos a Dios que siempre le dé consuelo a tu corazón, ¿eh? Así es. Muchas gracias, Vicky, por tenernos esta confianza, ¿eh? Te queremos mucho, mi amor. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo al padre? ¿Una pregunta más? Ya después de esto todos se quedaron callados, ¿verdad? Yo creo que con eso maté varios pájaros de un tiro. Varios pájaros. Y es que les quiero decir una cosa. Miren, todos tenemos una historia. Todos. No hay una historia más difícil que otra. Hay historias más impresionantes que otras. Pero no hay una historia más difícil que otra. Porque al final del día, como dice el dicho, pues nadie sabe lo que pesa la carga más que el que la va cargando, ¿va? Más que el burro que la lleva. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que, digo, de entrada, Roberto, agradecerte con el corazón de verdad este momento porque, como siempre, o sea, superaste todo lo que yo podía haber esperado en esta conversación. Muchas gracias por llevarnos siempre del contexto a lo práctico, al día con día, y el video estuvo maravilloso. Gracias a todos, de verdad,
los que compartieron aquí, a Normita, evidentemente a Vicky. Y yo siempre digo que a mí esta comunidad me da algo que es perspectiva, porque yo también tengo mi historia y no es ni más fácil ni más difícil que la de ninguno. También está bueno el chalve, está bueno el chisme, pero pues digo, al final del día no se trata de eso, sino que yo creo que hace rato, Roberto, dijiste algo que me encantó, inclusive se los escribí en el grupo, y decías, la fe es algo que nos pone en acción, es movimiento. Las personas con fe resuelven problemas, y las que no tienen fe Las que no tienen creen. fe. Y la realidad, al menos es mi caso. Yo siempre he tenido fe, pero tuve más fe después de que me pasaron cosas y que supe y que las pude superar y que las superé de la mano de Dios. Y es cierto, a veces uno pide por algo, y yo decía en un reel hace poquito que no hay que confundir la fe con paciencia. La fe es creer que va a llegar lo que es mejor para nosotros, no esperar que llegue lo que yo pedí. Porque difícilmente Dios es un Padre tan abundante en lo que da, que difícilmente te va a dar lo que tú pediste, porque tienes la mirada tan chiquitita que no sabes lo que realmente necesitas ni lo que realmente está preparado para ti. Pero si sabemos de verdad, como decía Roberto y nos lo dijo durante toda la plática, mirar a Jesús y no a lo que le estoy pidiendo y no a los demás, es entonces cuando vamos a dejar lo que Él actúe. Entonces, creo que a todos nos quedó claro y yo todos los domingos les digo, ya rezamos el rosario, ya algunos o casi todos fueron a misa el día de hoy, y pues tenemos que ser un poquito de luz, ¿verdad? Para todos los que están allá afuera. A ver, Paquito, levantaron la mano, Paquito, Conchita y Cristi. Adelante. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer al Padre por esta plática muy interesante, que tiene un tema muy interesante, vamos a dejarlo así, en el que nos adentra mucho al tener fe en todo tipo de tema. Y que además, no, por ejemplo, si decimos, no sé, Dios no me ayudó con esto, pierdo la fe. Al contrario, hay que seguir teniendo fe. Usted lo comentó, Padre. Aunque no se haga en el momento, Dios sigue teniendo esa petición y en cualquier momento se puede cumplir. Entonces, hay que tener todos nosotros una fe grandísima en Dios, de todo lo que le pedimos a Él se realice. Y además hay muchísimos temas aquí que se pueden dar, que, por ejemplo, con el tema de Renatita, pues en algún momento se va a dar y hay que seguir teniendo fe en eso. Pero solo quiero dejar una cosa en claro. Pase lo que pase, aunque no se realice, pero tengamos en cuenta en algo. Dios nunca nos va a abandonar. Y aunque pase lo que pase, hay que tener siempre fe en Él. Excelente. Muchas gracias, Paquito. Muy bien. Oiga, pues yo me retiro. Ya nos vamos todos, Padre. ¿Nos puedes dar una bendición, por favor? Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Todo el mundo cabecita para abajo, por favor. 1, 2, 3. Que el Dios de la paz, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie sus pensamientos y sus corazones en el conocimiento y en el amor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Amén. Roberto. Y muchas Con todo felicidades, gusto. Alejandra Boite. Tenemos una cumpleañera el día de hoy. Muchas felicidades, feliz cumpleaños. Espero que este regalo te haya llegado porque te llegó del cielo también. Esta plática preciosa. Sí. Y Roberto, como siempre, agradecerte en el alma, pues tu disposición para poder compartir con nosotros un poquito de tu tiempo. Muchas gracias. Encantadísimo. Y bueno, más adelantito, otra vez. Otra vez. Gracias a todos. Bonita noche. Nos vemos el próximo domingo. Dios lo bendiga. Un abrazo bien fuerte a todos. Gracias, Padre. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?